La inspiración de las Escrituras. Es ese el tema que vamos a estudiar. La Biblia se le conoce por varios nombres, algunos de los cuales se hallan en su mismo texto. Al principio se le llamó simplemente el libro de la ley de Jehová, la ley de Moisés o simplemente la ley, aunque con este nombre se aplicaba originalmente a los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia solamente. Pero posteriormente, en los tiempos de Jesús y de los primeros apóstoles, el nombre de la ley ya no se aplicaba solamente a estos primeros 5 libros, sino que se hizo extensivo también al conjunto de lo que podría llamarse la Biblia de esa época. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 34, y en Primera de Corintios capítulo 14, el Señor Jesucristo y Pablo citan de la ley palabras que realmente están contenidos en los Salmos y en el libro de Isaías respectivamente. Y es por eso que ley es la palabra que se aplica a todo el conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, se le comenzó a denominar con el nuevo nombre de las Santas Escrituras o Sagradas Escrituras, para distinguirlas de otros escritos religiosos que también habían en ese tiempo. Y por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, el apóstol Pablo emplea el nombre la Escritura para referirse a aquellos libros que contenían la palabra de Dios. Originalmente, estos nombres de escritura se aplicaban a los libros del Antiguo Testamento, pero posteriormente también se les comenzaron a llamar así a los libros del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo llama escritura al Evangelio de Lucas, del cual cita una parte en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Y, por ejemplo, el pasaje más evidente en cuanto a esto es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, donde el autor califica de escrituras las cartas de Pablo, pues la incluye con las otras escrituras. Por lo tanto, vemos cómo el término Sagradas Escrituras poco a poco se fueron asignando a todos aquellos escritos que se entendían era palabra inspirada por Dios. Ahora, el nombre Biblia, con el que nosotros usualmente conocemos a la palabra del Señor, fue un nombre que se le comenzó a asignar alrededor del siglo II de nuestra época, y fueron los cristianos precisamente los que le dieron ese nombre a la palabra del Señor. La palabra Biblia es la forma plural del vocablo griego biblos. Este nombre se les daba a las tiras de papiro con que los egipcios hacían las hojas de los libros. Es decir, que literalmente la palabra griega biblos lo que significa es libros. Y en realidad es un libro muy bien dado, ya de que la Biblia sabemos que aunque se le encuaderna como un solo volumen, sin embargo consta de por lo menos 66 escritos que en conjunto constituyen una unidad orgánica. Por lo tanto, ningún nombre mejor aplicado que el nombre de Biblia, que como ya dije, significa libros. Ahora, la Biblia se puede dividir de diferentes maneras, y creo que cualquiera que haya tenido una Biblia en sus manos sabe que ésta está dividida en 2 grandes partes, lo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte es la que se llama el Antiguo Testamento y se compone de 39 libros. Y la segunda parte, a la que se le llama el Nuevo Testamento, está compuesta de 27 libros. Ahora, ¿por qué se les llama Antiguo y Nuevo Testamento? El término testamento procede de la palabra latina testamentum, siendo esta a su vez la traducción del vocablo griego diateque. Pero diateque no solamente significa testamento, sino que más bien significa un pacto
o convenio entre dos partes. Y en el Nuevo Testamento, diateque se usa más que todo en el sentido de un pacto o contrato. Por lo tanto, podríamos hablar más propiamente diciendo que el Antiguo Testamento es un antiguo pacto o un antiguo contrato, en tanto que el Nuevo Testamento es a su vez un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, de la versión de los 70, por ejemplo, la palabra diateque se usa como una traducción de la voz hebrea berit, la cual a su vez también significa pacto. Pero, ¿por qué llamar pacto a una colección de libros? Aunque en el Antiguo Testamento se mencionan varios pactos de Dios con los hombres, sin embargo, el principal fue el que hizo con Israel en el monte Sinaí. Este pacto quedó escrito en un libro, el cual sin duda contenía la palabra de Dios que Israel se había comprometido a cumplir. Y por esa causa se le llamó pacto, porque era un convenio entre Dios y el pueblo de Israel. A este mismo pacto se refirió el profeta Jeremías cuando lo comparó con un nuevo pacto que Dios haría con su pueblo y que siglos después se vino a ser una realidad en base al sacrificio de Cristo. Pablo se refiere a estos dos pactos en sus escritos y el primero lo llama antiguo pacto, en tanto que al segundo lo llama el nuevo pacto. Y por esa misma razón es que los cristianos de los primeros siglos usaron el nombre de Nuevo Pacto para referirse a los libros que se referían a la fe cristiana, en tanto que a los que se referían a la ley de Moisés se les conoció como Antiguo Pacto. Y de ahí es de donde viene la nominación que ahora nosotros tenemos entre libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada uno de estos dos testamentos tienen a su vez subdivisiones, las cuales vamos a mencionar solamente de paso. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se divide en lo que se llama la ley, que contiene a su vez el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, el libro primero y segundo de Samuel, el libro primero y segundo de los Reyes, el libro primero y segundo de las Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y finalmente el libro de Esther. Luego viene lo que se llaman los libros poéticos, como son el libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de El Cantar de los Cantares. Y finalmente están los libros proféticos, en donde están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esas son las divisiones del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, a su vez, se divide en 4 tipos de libros. Lo primero es lo que se llaman los libros biográficos, como son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego vienen los que se llaman libros históricos, que solamente contiene uno, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego vienen los que se llaman libros didácticos, que contienen las cartas de Pablo, como son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, la Epístola a los Hebreos, y luego las que se llaman epístolas universales, como son la de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y la carta de Judas. Y el Nuevo Testamento también contiene un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. El lector habrá podido ya notar que los libros de la Biblia no están arreglados cronológicamente, pero en algunas secciones sí se puede ver tal orden. Se pueden hacer también otras divisiones de la Biblia, pero realmente vamos a pasar ya a lo que sería propiamente el tema de nuestro interés, como es el de la inspiración de las Escrituras. Pues siendo que la Biblia es el libro de Dios, ¿cómo podemos entonces explicar
que a pesar de ser la palabra de Dios, fue escrita por hombres, pues sabemos de que cada uno de los libros de la Biblia tuvo un autor humano, pero con todo y haber sido escrita la Biblia por un hombre, sin embargo, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Cómo explicar entonces que la Biblia sea la palabra de Dios, aun cuando haya sido escrita por hombres? Pues para esto debemos en primer lugar probar de que la Biblia sea la palabra de Dios. Y hay dos maneras de comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, a través de lo que se llama las evidencias internas, y luego en lo que se llama las evidencias externas. Vamos a considerar entonces, en primer lugar, las evidencias internas. Puede usted escribir ahí en su cuaderno, evidencias internas, que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Como su mismo nombre lo indica, evidencia interna es aquellas evidencias que la Biblia contiene internamente, es decir, dentro de su mismo texto, y que comprueban que son la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia se autoproclama como palabra de Dios. Hay innumerables pasajes de la Escritura donde ella misma dice ser la palabra de Dios. Por supuesto que no vamos a tocarlos todos, pues la lista sería interminable, pero mencionamos algunos de esos pasajes. La primera cita se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 19. Del versículo 7 al 11, dice la palabra de Dios: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En esta porción que hemos leído, repetidamente se nos dice que la palabra de Dios es efectivamente de Dios. Por ejemplo, se nos dice la ley de Jehová. Luego, el testimonio de Jehová. Más adelante, los mandamientos de Jehová. Y también el precepto de Jehová. Luego, los juicios de Jehová. Es decir, que repetidamente se nos está diciendo que la palabra es de Jehová, es de Dios y no simplemente una hechura humana. Por lo tanto, en esa porción vemos cómo repetidamente se nos está diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Otro pasaje de la Biblia es en el libro de los Salmos, siempre, el Salmo 119. En realidad, todo el Salmo 119 es un himno de exaltación a la palabra de Dios. Pero veamos particularmente el versículo 104 y 105, que dicen así: De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En este salmo vemos cómo se está diciendo que la palabra es de Dios, porque dice de tus mandamientos, refiriéndose por supuesto al Señor. Por lo tanto, el autor de este salmo consideraba que los mandamientos eran de Dios. Y lo mismo cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, la palabra de Dios. Consideraba, por lo tanto, que los mandamientos que habían sido expresados por Moisés eran palabra de Dios. Otro pasaje de la Biblia que nos confirma lo mismo es en el libro de Jeremías, capítulo 36. En el versículo 1 y 2 se nos relata la manera en que la Biblia fue escrita. Dice: Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Este pasaje es muy importante porque aquí se nos muestra al menos cuál fue la forma en que Jeremías escribió su libro. Nos dice de que Dios le ordenó tomar un rollo de libro y escribir en él todas las palabras que Dios había pronunciado y que habían sido recibidas por el profeta. Por lo tanto, lo que Jeremías escribió no fue lo que subió a su corazón, sino las palabras que él había escuchado de parte de Dios. Dios le hablaba y Jeremías escribía en un libro las cosas que recibía a través de la voz del Señor. Por lo tanto, esa es una porción más de la Biblia que nos corrobora que la Biblia es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos también varias porciones de la Escritura que nos confirman que la Biblia es palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 35, el Señor Jesucristo dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. En este lugar, el Señor Jesucristo está citando uno de los salmos, específicamente el Salmo 82, donde decía: yo dije, dioses sois. Luego, tomando esta cita, el Señor Jesucristo dijo que la Escritura no podía ser quebrantada. Es decir, que el mismo Señor estaba confirmando que ese salmo no era palabra de hombre, sino que era realmente escritura, es decir, palabra de Dios. El mismo Señor Jesús testificó entonces que la escritura, o al menos el libro de los salmos, eran escritos no de hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo también conservaba la misma opinión en cuanto a la palabra de Dios. Y por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice las siguientes cosas interesantes: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este pasaje creo que ni siquiera necesita de comentarios, pues de una manera muy categórica, el apóstol Pablo nos está diciendo que lo que él enseñaba era la palabra de Dios y no palabra de hombres. Y Pablo lo que usaba era las escrituras para dar sus enseñanzas. Luego otro pasaje, y quizás uno de los más conocidos, que es a la vez una evidencia interna que nos corrobora que la Biblia es la palabra de Dios, es el que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este pasaje, Pablo está diciendo una vez más con toda claridad que la escritura es inspirada por Dios. Para el apóstol, la palabra de Dios no eran simplemente opiniones de líderes religiosos o de hombres que opinaban de una manera acorde a lo que Pablo pensaba, sino que él tomaba los escritos como inspirados directamente por Dios. También el apóstol Pedro tenía la misma opinión con respecto a las escrituras, y por ejemplo en su segunda epístola, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este pasaje sí que es realmente sorprendente, porque nos muestra hasta qué grado los escritores de la Biblia tuvieron conciencia que lo que escribían no eran simplemente sus ideas, sino que la palabra de Dios. Pedro se está refiriendo, por supuesto, a las cartas que Pablo escribía, pero notemos de que Pablo las llama escrituras. Es decir, que aunque Pablo aún estaba con vida y escribiendo algunas de sus epístolas, sin embargo, Pedro decía de que esas cartas que Pablo escribía eran ya parte de las escrituras y que aún muchos estaban malinterpretando las enseñanzas de Pablo, como también lo hacían con las otras escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, Pedro estaba plenamente consciente que lo que Pablo escribía no eran tan solo cartas que se enviaban a algunos personajes o a algunas iglesias, sino que él escribía realmente inspirado de parte de Dios, y no eran tan solo las opiniones de Pablo, sino que eran palabras inspiradas por Dios, eran escritura. Hasta acá hemos considerado algunos de los pasajes de la Biblia que nos corroboran que esta es ciertamente la palabra de Dios. Pero además de estas evidencias internas, también existen evidencias externas que nos comprueban que la Biblia es la palabra de Dios.